por la invitación. Como usted bien cita, nosotros estamos varios ministros de Estado el día de hoy aquí en la ciudad de Loja, en la provincia de Loja, para poder desarrollar varias actividades, entre esas el gabinete sectorial de lo social, que por disposición mediante decreto presidencial el señor presidente me ha encargado presidirlo. Y en ese sentido estaremos aquí con el Ministerio de Salud, ministra de Educación, estará la Secretaría Técnica para disminuir la desnutrición crónica infantil, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo propio el registro social, es decir, todo el componente del gabinete del presidente Lasso que se encarga de la política social. Creo que es grato venir a la ciudad de Loja, debatir aquí también en el Parque San Sebastián, que estaremos en un diálogo ciudadano, para también poder ser receptivos de toda la visión que puede tener la ciudadanía a través de los programas y proyectos que lleva adelante el Ministerio. Usted sabe que el Ministerio tiene dos componentes fundamentales. Uno, la entrega de bonos y pensiones, y el otro, la protección social, en donde se atiende a los grupos vulnerables, esto es adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres violentadas basada en género, es decir, toda la programación. Así que gustoso estar en Loja y siempre abiertos también para compartir con los medios de comunicación. Señor ministro, ¿en qué se ha avanzado en este gobierno, en este sector evidentemente social, que es el más sensible, que se le dice el más vulnerable? Y que la idea no es que haya más gente con bono, ni tampoco quitarles a la gente el bono si lo tenían. Ojalá que haya gente con menos bono, pero porque salieron de la pobreza, porque están generando producción y porque se están insertando a la economía, a dinamizar, porque ya son autónomos en su economía. ¿Es correcto eso o no? Ese es el enfoque, y yo creo que usted y yo pensamos exactamente igual. Yo fui legislador de mi provincia, la provincia de La Suay, en el año 2017 y 2018. Y cuando entonces yo tenía un punto de vista sobre el tema de la entrega de bonos, yo hoy no lo he cambiado por el hecho de ser ministro de Estado, pero creo que las circunstancias exógenas que lamentablemente vive el mundo y particularmente el Ecuador, obliga a que se continúe con un abrazo social. El primero, Freddy, es lo relacionado con la pandemia. Nadie puede desconocer que tenemos un proceso pandémico todavía viviéndolo y los impactos que esto generó en la pobreza y pobreza extrema del Ecuador y de América Latina. También hay que comprender que existe de por medio una guerra de Ucrania con Rusia que tienen impactos de carácter social. Por lo tanto, hay una obligación del Estado ecuatoriano de continuar. ¿Qué impacto puede ser para puntualizar? En términos generales, imagínense el nivel de comercialización, el nivel de la disminución de empleo es enorme. Sí. Yo lo que le menciono es conceptualmente, Freddy, es imposible dejar de abrazar socialmente a la gente hoy en día, pero la aspiración va hacia allá. Hay que generar empleo. Por eso es que el presidente Lasso lo ha dicho y lo manifiesto también como parte del gabinete. La mejor política social se llama empleo. Y cuando usted hace todo para que aquello se dé, estamos hablando del futuro del país. Cuando hace todo para que aquello se retroceda, estamos hablando de intereses personales. Por eso creo que hay que pensar en lo que se ha hecho como gobierno. Y usted me dijo, podríamos citar temas. Está bien, vamos adelante. Por ejemplo, cuantificablemente, somos el gobierno con mayor nivel de inversión en política social de la historia de este país. Y le voy a dar números, con la misma metodología con la que se ha venido midiendo desde hace 9 años, que lo estableció SEMPLA desde aquel entonces, la misma metodología que nos permite entender que hoy el gobierno invierte más de 13.000 millones de dólares en política social, ¿no? El gobierno pasado 11.200 millones de dólares y el antepasado 8.300 millones de dólares promedio por año. Hay nomás una muestra real de lo que estamos haciendo en este sentido. Varios proyectos, déjeme citarle: desnutrición crónica infantil. La disminución de la desnutrición crónica infantil es un eje transversal para nuestro gobierno. Nunca antes nadie lo ha tratado. Los medios de comunicación se extraían de tratar un tema de enorme relevancia. Mi querido Freddy, tenemos 30% de desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Somos el segundo país en la región, solo Guatemala nos gana. Tenemos una obligación moral, pública,
legal de asumir un compromiso de esta naturaleza, y lo está haciendo el propio presidente de la República, y el programa para disminuir la desnutrición crónica infantil, que se tratará el día de hoy en el Gabinete Social que se lleva adelante aquí en la ciudad de Loja. Aquí lo trataremos, evaluaremos todas las políticas que se han llevado adelante y que también forma parte ya del debate internacional. Tuvimos el foro, el 14º Foro de Desarrollo Ministerial de América Latina y el Caribe en Cuenca el 29 y 30 de este mes. Ahí se trató también muchos de estos temas y se validó las políticas públicas establecidas por este gobierno para contrastar un gravísimo mal que muy pocos se han preocupado en la historia del país. Ahora, señor ministro, ¿por qué el tema de la desnutrición? ¿Por qué el tema de la desnutrición? Usted me va a decir, porque están desnutridos. Puede ser, no. Quisiera pensar que, en cambio, ahí es correcto, alguien puede decir, porque no hay empleo, porque hay pobreza, porque no hay ingresos para alimentar. O es que simplemente hay gente que teniendo recursos, tampoco sus hijos puede ser que estén en un nivel de desnutrición avanzado, porque no hay una cultura de alimentación sana. ¿Puede ser eso o es lo primero? Son varios factores. Mire usted que la mayor prevalecencia de la desnutrición crónica infantil está en los sectores rurales, está en los sectores pobres y pobres extremos del país, es sin duda, pero podemos tener también desnutrición crónica infantil en sectores medios, hablando económicamente. También podemos tener desnutrición crónica infantil inclusive con una persona con sobrepeso. No se trata únicamente de alimentación, se trata de todo un entorno adecuado para que disminuya la desnutrición crónica infantil. El Estado ecuatoriano... Más bien se trata de alimentación, pero por la mala calidad. No, o sea parte de... Mire que yo también he aprendido, no soy un experto en el tema, pero le debo decir que sí me preocupa es que el Ecuador nunca evidenció que un niño con desnutrición crónica infantil lamentablemente tiene una frustración futura de su vida enorme porque tiene problemas intelectuales, físicos, psicosociales, psicológicos. Entonces hay que atacar un problema que afecta a nuestros niños. Probablemente se vuelve hasta intangible en un momento dado esta política social, pero gente responsable como usted y yo debemos asumirla y tenerle esto como prioridad para el país. Mire usted que los problemas que tiene un niño con desnutrición crónica infantil es tan grave que lamentablemente esto genera inclusive un daño a la sociedad. Por esa razón es que asumimos con el presidente Lasso, con el liderazgo del presidente Lasso, ¿no?, un tema tan importante como la desnutrición crónica infantil. Y le voy a decir algo, mi querido Freddy. Es probable que nos equivoquemos y no hagamos 1 kilómetro de vía y esto genere conflictos comerciales, productivos, pero el próximo año lo podemos hacer. Hay un proyecto de inversión en una vía enorme que se va a hacer aquí en la ciudad de Loja y provincia, que lo manifestó el presidente y que entró ya el financiamiento como tal. Pero pensemos por un minuto, ese kilómetro de vía lo hacemos el próximo año, ¿de acuerdo? Y se recupera los problemas comerciales, productivos que se había generado. Pero si usted descuida un niño y ese niño tiene desnutrición crónica infantil, es irreversible. Sí. Se complicó para toda su vida. Por eso es que es sano, yo diría tierno inclusive desde el punto de vista emocional, el de que un gobierno se encargue de un tema que estuvo olvidado por años. Y cuando usted me pregunta el porqué de las cosas, le hablaba, es un entorno general, porque yo puedo cerrar el círculo virtuoso y entrego consejería familiar, acompañamiento, buenas prácticas alimenticias, genero un bono como el bono Infancia Futuro que está justamente destinado para una buena alimentación de los niños, y también apoyo a través del Ministerio de Salud para los chequeos prenatales desde la gestación, para los chequeos y vacunas del niño. Es decir, cierro todo el círculo, pero resulta que me falta un elemento, agua, y no hay agua potable en la zona. Esa es responsabilidad de los gobiernos autónomos. ¿Qué ha dicho el presidente? No me voy a extraer porque la lucha tiene que ser integral, y hemos destinado $1.000 millones a créditos con facilidad en el Banco del Estado para que los gobiernos autónomos descentralizados con esta competencia hagan obras de infraestructura sanitaria y logremos cerrar el círculo para que nuestros niños disminuyan la desnutrición crónica infantil. Señor ministro, solo como un paréntesis, podemos asociarlo a sabiendas de que no es su competencia, pero da pena ver aquí en Loja cómo se pierden estos alimentos que dan a los niños en las escuelas. Nadie los come, nadie se los sirve, nadie los aprovecha. Y créeme, casi es nadie. Aquí
hemos encontrado cantidad, decenas de quintales de estos productos enterrados. Vienen los camiones, los directores de las escuelas no les reciben. Dicen, no hermano, ya estoy rogando a los padres de familia que se lleven estos productos. Nadie los quiere. Entonces, no más me haces peso aquí, no tengo dónde. Se los llevan en el camino, los entierran. ¿Cómo se puede imaginar eso? Que viene de 3 gobiernos. Décadas. Sí, décadas, estamos hablando de décadas. Entonces a nosotros nos cuentan que todo es parte de un acto de corrupción, que no tiene nada que ver con un proceso de alimentación, sino de corrupción, porque hay grandes contratos, se sabe que no lo comen, no lo sirven, no lo aprovechan los niños, pero dale, lo traen. ¿Cómo no puede usted correr traslado de esto? Hombre, ya paren, o cámbienle el menú, alguna cosa. Son millones de dólares que se desperdician en esto, señor ministro. A ver, hay 2 momentos, Freddy. La primera, que hay que dividir entre lo que es infancia, primera infancia, que es la que nos hacemos cargo nosotros, de niños de 0 a 3 años, y luego la educación escolar, que arranca con el Ministerio de Educación a partir de los 5. Sin embargo, Freddy, entendemos claramente que existen dificultades que hay que ir asumiéndolas. Yo mismo, para hablar con propiedad, sin perjuicio de que le puedo responder lo que me dice. Además, estoy presidiendo el Gabinete Social y tengo responsabilidad política con el presidente. Sí, cierto. Entonces, por supuesto que lo vamos a hacer, pero déjeme hacer una valoración muy rápida en honor a los tiempos, pero sin duda consistente a donde usted quiere llegar. Primero, nosotros también tenemos problemas de alimentación. ¿Y sabe por qué? Por los cooperantes que no alimentan bien a nuestros niños y que estamos convencidos por eso, porque los indicadores de desnutrición crónica todavía siguen ahí latentes y perseverantes. ¿Qué es lo que hemos decidido conjuntamente con el Ministerio de Educación y por disposición del presidente? Es que la alimentación en un proceso de transición, porque hay que hacer un proceso de transición, no es la vida pública. Yo también quisiera chasquear el dedo y que mañana todo esto se acabe y entramos en un proceso. No, tiene que ir un tema paulatinamente y estamos preparando todo el camino. Yo he logrado ya identificar a 1.137 organizaciones de economía popular y solidaria que tienen capacidad para alimentar, de tal manera de que puedan prestar un servicio de alimentación en los centros de desarrollo infantil del Ecuador. Esto nos permite efectivamente usted está hablando de preparar alimentos. Sí, es que vamos a entrar generar empleo, producción, comprarle a la gente los huevos, la carne. De acuerdo, que sean las organizaciones de la economía popular y solidaria, a donde vaya el recurso, y vamos a hacer lo que tampoco ha hecho ningún gobierno, entregar a la base social los recursos del Estado para que se dinamice ese sector económico. Y además, más allá de la dinamización, que ya de por sí es sumamente positiva, Freddy, existe de por medio también la garantía que se alimente bien a nuestros niños de la primera infancia. Y esa garantía contribuye, no garantiza, pero contribuye a que también logremos disminuir la desnutrición crónica infantil, porque como le decía, no solo se trata de alimentación, se trata también de chequeos de salud, de chequeos prenatales, de buenas prácticas alimenticias, de buen comportamiento, de aseo familiar, etcétera. Es de varias acciones que tiene que irse a través de las consejerías familiares que entrega nuestros programas Creciendo con Nuestros Hijos. De tal forma, mi querido Freddy, que estamos encasillados en eso, y Loja forma parte de este proceso. Aquí nosotros, solo como ministerio, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que dicho sea de paso, registra la mayor inversión pública de su historia institucional, 1.711 millones de dólares para dar un servicio a 2 millones de ecuatorianos en las diferentes modalidades de proceso. De esos, 81 millones de dólares están en Loja para atender a 85,000 beneficiarios de la provincia de Loja. No, pues póngale atención nada más a lo que le hemos dicho, con todo cariño, respeto y sobre todo con preocupación de ver, porque a la larga vemos que es casi un despilfarro, es un despilfarro despiadado que se da en eso. Eso son décadas, tal como usted dice. A nosotros nos cuentan que todo es un acto nada más de corrupción que ha venido relevándose. Señor ministro, todo lo que usted dice, yo le creo. Personalmente, yo le creo. He visto algunas cosas buenas, extraordinariamente bien. Pero, sin embargo, yo no sé por qué el gobierno, será que son
son modelos, de estilos de gobierno. ¿Qué manera de no difundir lo que hace? ¿Qué manera de quedar callado? El común de los mortales cree que este gobierno no ha hecho nada, que no hay nada, que no sirve nada, que no aporta con nada, que no se ve nada. Y yo he visto que no sirvo para este adulo, para cosas, más bien siempre nos ponemos del otro lado. Pero en esto me da preocupación de ver cómo hay cosas tan buenas y la gente cree que no hay nada. El demérito del mérito, mi estimado Freddy. Yo creía un poco esta frase que la vengo diciendo en varios medios de comunicación, lo decía en Quito un colega suyo y ahora lo repito aquí en Loja. El demérito del mérito. Resulta que cuando el presidente Lasso y su gabinete llega al gobierno, en mayo del 2021, identificamos el gasto en publicidad en años pasados, llegando a niveles de $150 millones por año. ¿No? ¿Qué fue la primera frase del presidente? Vamos con ese dinero, yo no voy a ponerlo en publicidad. Ese dinero para los niños, para las niñas. Eso es un acto meritorio, pues, ¿no? Y resulta que pasa un poco el tiempo y ha terminado siendo un demérito del mérito, en donde por hacerle bien al país dejamos de informar. Somos un gobierno que hacemos mucho, informamos poco. Y hubieron gobiernos que hicieron poco, informaron mucho. Penosamente, en términos de estadista, esto es lo correcto. En términos de popularidad, genera dificultades. Sin embargo, déjame decirle ya a propósito ahí, estoy seguro que algunos compañeros me agradecerán. Ya este gobierno he oído que se ha gastado algunos billones de dólares en publicidad. En estas provincias, nosotros, 10 centavos partidos por la mitad, nunca jamás lo distribuyen. Así ha sido con este gobierno, con el anterior y con todos. Nosotros el Ecuador existe para todos los gobiernos, solo para Quito y Guayaquil. Y no le estábamos proponiendo que haga publicidad pagada, incluso. Ni siquiera eso. ¿Sabe qué era hacia dónde le apuntaba? Pienso incluso que a veces la publicidad del Estado solo debe consistir en informar. El problema es que los funcionarios, para eso están los funcionarios del gobierno distribuidos en todo el territorio ecuatoriano, son los que deben informar, son los que deben dar avances, decirle a la gente, contarle qué estaban haciendo. Por ejemplo, de mañana alguien me pregunta, por favor, ¿no sabe si hay alguna campaña antirrábica? No tengo idea. Y le he dicho, no tengo idea. Hablé de una campaña que están haciendo de esterilización porque me contaba alguien, pero de esa campaña no. Y total me llaman del Ministerio de Salud y dicen, sí, hay una campaña antirrábica que le vamos a hacer que va a durar hasta fin de mes, alguna cosa, y es esta campaña. O sea, si una persona no llama y se preocupa y dice esto, y aquí le corro otra vez, y yo con la sinceridad digo, no sé nada. A nadie se le ocurre en los ministerios, he visto esa actitud así tan parsimoniosa, tan indiferente, pero tan indiferente, tan despreciativa al gobierno, que es como que a nadie le importa. Es decir, yo no quiero saber nada de este gobierno. Y se acusa pues de que todos sus funcionarios son, por eso es que viene un poco este tema que no es correcto, que yo tampoco lo comparto. Todos esos funcionarios son excorreístas. Pero desde el conserje, todos son, entonces parece que es como una campaña conspirativa de atentar contra este gobierno y no difundir, no decir nada de lo que hace, no ayudarlo, no apoyarlo, y por eso es que hay gente que sigue diciendo, pues este gobierno no ha hecho nada. Y cuando usted se va a dar cuenta, cuando viene usted informa, y uno dice, miren lo que está haciendo el gobierno. Claro, y en términos generales, ¿no? Yo he sido uno de los también quejosos, para llamarlo así, como ciudadano, como cuencano, de ese bicentralismo que usted dice. Y sí, efectivamente, es una estructura de país que tiene que irse cambiando, pero así se lo hace. Y mire usted, hoy está aquí, además del Gabinete Social, está aquí Viana Maino, la ministra de Telecomunicaciones, haciendo un lanzamiento de un programa informático para Loja. No lo conozco a detalle si no lo profundizaría, pero fíjese que sí lo hacemos en territorio, todos los ministros, todas las ministras del gabinete. Así debe ser. Y eso sí ha sido parte de la característica que tiene este gabinete. En lo personal,
Le debo mencionar, esta debe ser la 6ª vez que vengo a Loja. Aquí he estado inclusive en su medio de comunicación, he estado de manera permanente, activado, con ayudas sociales, con un vínculo directo con cada uno de los problemas en los sectores más vulnerables. Así que Freddy, siempre predispuesto. Yo me quedaría de largo porque entrevistarme con usted es gratísimo, pero hay que cumplir también una agenda. Pero tranquilo, de todas maneras, ministro, yo le agradezco este espacio y decirles que hoy estaremos en la Plaza San Sebastián. Estaremos en un diálogo social, tendremos la oportunidad de ser receptivo, como le dije en parte de la entrevista, porque creo que otra de las formas y mecanismos de poder hacer un gobierno distinto es un gobierno del encuentro, pero tangible, no lírico, sino un proyecto en el cual nos permite a nosotros recibir inquietudes de la sociedad, recibir inquietudes sobre nuestros servicios, así como los medios de comunicación son intermediarios para decir, ministro, esto está mal, y uno tratar de redireccionar. No hay mejor forma que gobernar con la gente, estando ahí, recibiendo, diciendo, ministro, esto de aquí está muy mal. Perfecto, tomar nota, como en la escuela, y llegar a hacer el deber. Señor ministro.